No busquéis lo bueno en cosas externas, buscarlo en vosotros mismos. Epicteto. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompañamos Paola Arenas Huerta y su servidora, Brenda Yesenia Almaraz Rodríguez, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En esta conferencia, ¿cómo impacta la percepción de corrupción en los proyectos sociales en Latinoamérica? La especialista es La maestra Gina Ivonne San Miguel Galindo es contador público de la Universidad Libre de Colombia, maestra en auditoría de la Universidad Autónoma de México, trainer certificado por el ente certificador CSB, senior implementador y auditor líder certificado en la ISO 37001, sistema de gestión antisoborno, auditor en empresas del sector real con más de 10 años de experiencia. Líder técnico de la práctica anticorrupción en empresas del sector telecomunicaciones e implementador de marcos de integridad con experiencia de más de 6 años. Senior en certificaciones y mejores prácticas de uno de los centros de datos más importantes de México, en donde tuvo la oportunidad de certificarlo en el sistema de gestión antisoborno, siendo esta la segunda empresa en conseguir este certificado en México, y apoyó en la capacitación de líderes, implementadores y auditores en empresas de TI en esta práctica. Ha trabajado en el desarrollo de marcos de integridad alineados al Sistema General Anticorrupción Mexicano, el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAC en Colombia, y en alineación a marcos regulatorios como el FCPI, UK Anti-Bribery Act y la Ley Federal de Protección de Datos. Creación de estándares de calidad y procesos basados en ética profesional, en creación de líneas de denuncias anónimas, gestión de riesgos de compliance, definición de controles anticorrupción y a la solidificación de culturas de integridad dentro de las organizaciones, siendo fiel creyente de que los cambios sociales empiezan por los cambios individuales. Les cedo la palabra a la especialista, la maestra Gina Ivonne San Miguel Galindo. Pues muchísimas gracias al comité organizador. Quiero pues agradecer esta oportunidad de acompañarlos en este evento tan importante, tan especial y pues que aborda temas tan importantes como es la ética en los proyectos. Mi contribución es traerles un poco de lo que hago en mi trabajo y es mantener estos marcos de integridad dentro de las empresas o dentro de la empresa en la que yo trabajo. Y pues hoy traigo un tema muy importante y es cómo impacta la percepción de la corrupción en los proyectos sociales en Latinoamérica. Para esta ponencia quiero tocar 6 temas importantes. El primero es definir qué es la corrupción, porque es muy importante que dentro de nuestras organizaciones también dejemos muy claro la parte conceptual para que todos podamos entender de una manera adecuada a lo que estamos planteando y obviamente que todos manejemos la misma definición de las cosas para así hacer mucho más claro y estandarizado siempre los conceptos y asimismo los proyectos. La otra parte es que vamos a ver el índice de percepción de la corrupción y tendencias en América Latina. Esto, pues visto desde el informe de la percepción de la corrupción que nos trae Transparencia Internacional. Luego vamos a ver cómo estos índices han impactado en Latinoamérica, cuáles han sido los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción. Vamos a ver los 3 pilares de la integridad
y cómo esos pilares contribuyen o hacen contribuciones y qué otras contribuciones nosotros podemos aportar dentro de las empresas y obviamente dentro de nuestros hogares. Así como Paula nos hizo el favor de decirlo, efectivamente soy un fiel creyente de que las acciones individuales marcan y repercuten en los ambientes laborales y pues en toda la comunidad donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, si bien hay una contribución individual, pues aquí voy a exponer cuáles serían las contribuciones a nivel de proyectos o a nivel de empresas para que podamos ayudar a combatir un poco, a controlar esa parte de corrupción. Quiero empezar primero aquí también por algo y es que nos es familiar o nos hemos ido acostumbrando a frases como el que no tranza no avanza, cómo nos arreglamos, no importa que robe como salpiquen, pero salpiquen, echan la ley, echan la trampa y no quiero que me den, sino quiero que me pongan donde hay. Y otras y mucha infinidad de frases con las que nos hemos acostumbrado y culturalmente esto ha hecho que nosotros la corrupción la veamos como algo normal y empecemos a normalizarla, cuando lo que tenemos que hacer es combatirla, reconocerla inicialmente para poder asimismo combatirla y no tolerarla, ¿no? Entonces, eso lo vamos a llevar también al campo profesional y como les comentaba, pues quiero comenzar por qué es la corrupción, ¿no? Entonces, Transparencia Internacional la define como el abuso de poder para el beneficio propio y la divide entre la corrupción política, la corrupción a menor escala y la corrupción a mayor escala. La corrupción política, pues obviamente es esta corrupción que se hace a nivel de los estados, de los países y que tiene un trasfondo internacional eh, en la parte de la percepción de cómo se percibe un país o no cómo se percibe de manera correcta o incorrecta el país dentro de un ámbito de integridad, ¿no? La parte de la corrupción a escala, pues obviamente cómo va bajando la corrupción o cómo se va eh, enfocando o se va viendo de una manera en que es escalonada y la de menor escala es pues la pequeña corrupción que también pues a pesar de que es pequeña pues genera una percepción igual devastadora, ¿no? Entonces, por eso se dice que la corrupción es un fenómeno social y mundial que limita las relaciones comerciales e imposibilita el crecimiento de los negocios, causa efectos catastróficos a nivel organizacionales, no nos digamos pues a nivel país, creo que lo vamos a ver más adelante, pero pues obviamente hemos escuchado cómo en Latinoamérica y bueno, no solamente en Latinoamérica, sino toda América Latina, perdón, toda América, todo el continente americano, pues se ha visto muy envuelto en cosas y en escenarios corruptos que obviamente ha degradado muchísimo el crecimiento económico de la región y pues nos ha puesto en un posicionamiento muy poco ético o reconocido como muy poco ético, lo cual pues nos va quitando esa confianza, ¿no? A la hora de hacer negocios. Entonces, la corrupción tiene algunas características. La primera es que disipa los recursos públicos. Esto quiere decir que los recursos públicos son destinados a cosas que no son las que se necesitan. Entonces, se descuida la parte de salud, se descuida la parte de educación y no hay una igualdad económica y social, ¿no? Entonces, se aumentan la pobreza, se sigue olvidando la sociedad vulnerable, se sigue teniendo muchísima corrupción y muchísimo analfabetismo y pues obviamente eso va afectando la calidad de vida, la calidad social y pues hace que no haya una buena distribución del ingreso, como lo comentaba, pues no hay recursos para la educación, no hay recursos para la salud
y no hay muchos recursos para el desarrollo económico de los países o están mal distribuidos esos recursos económicos, ¿no? Entonces eso pues disminuye la posibilidad de que se participen de una manera equitativa en la vida social, económica y política. Y esto lo vemos también mucho en todos los procesos políticos de elecciones, ¿no? Que también están manchados por parte de la corrupción. Entonces, la corrupción, pues por eso se dice que es un fenómeno social que obviamente impacta de una manera negativa en esa percepción que queremos hoy hablar, ¿no? Les traigo aquí este índice. Este es un estudio que tiene Transparencia Internacional sobre la percepción de los países y lo mide en una escala de 1 a 100. Más adelante lo voy a ver un poco más a detalle, pero lo que sí quiero aquí mostrar es cómo es esta percepción a nivel mundial, ¿no? Empezamos teniendo un punto de referencia, la escala mide de 1 a 100, donde 100 es lo que se espera, ¿no? Es lo más claro, lo más íntegro, y pues 0 es la parte más corrupta o más alta, más falta de integridad, ¿no? Entonces aquí como punto de referencia tenemos a Dinamarca con 90 puntos de estos 100 puntos, siendo este pues el país más íntegro, que se considera más íntegro, ¿no? Entonces, en el otro extremo, pues vemos a Somalia, que solamente tiene 12 puntos de, digamos, de integridad o de confianza entre las personas. Y este estudio, pues, es solamente la percepción, ¿no? Obviamente va cambiando dependiendo cómo perciban las personas. Eso sí, es un estudio que es dentro de las personas de cada país. México, por tener la referencia del país donde nos encontramos, pues tiene una puntuación de 31 sobre 100. Más adelante me voy a detener un poco a ver cuáles son las causales de este punto, pero obviamente nos encontramos en una zona roja, ¿no? Donde la integridad pues es muy cuestionada y no hay una buena percepción de esta. Aquí les traigo un poco más descrita cómo es la tendencia en Latinoamérica de la corrupción. Es una posición medible en 180 países, donde lo van a ver a veces muy igual, o sea, no diferencia si hay un puntaje igual. Lo toma en la misma posición, entonces digamos que no lo vuelve secuencial, por eso el puntaje máximo es hasta 177, como lo vimos, porque los que tienen el mismo valor, pues obviamente los deja a la misma escala. Y aquí en esta gráfica les traigo pues un comportamiento de 10 países de Latinoamérica, donde Uruguay es el país que se considera más íntegro de la región, seguido de Chile y Costa Rica, y de la otra punta tenemos a Guatemala y Venezuela, ¿no? Entonces aquí en esta gráfica lo que quiero ver es cómo es la tendencia, o quiero mostrar cómo es la tendencia de los países y cómo se van desarrollando. Esta es una gráfica que realicé de un comparativo de los últimos 5 años, donde sí quiero explicar que va cambiando mucho también con respecto a cierta necesidad social que va saliendo, ¿no? Este año el estudio arrojó un poco más cómo cómo la corrupción está afectando la seguridad y la confianza de los países, ¿no? La seguridad se ha aumentado, por ejemplo, en este último año de medición, que es el 2022, la corrupción lo que ayudó fue a aumentar el crimen organizado, por lo cual la percepción en seguridad fue muy cuestionable. Y este fue como lo que marcó, ¿no? La corrupción para el 2022, o esa tendencia de corrupción. Cuando estuvimos en pandemia, por ejemplo, en el 2020, lo más marcado fue cómo la sociedad vio la corrupción hacia cómo se gestionó
la pandemia por el COVID, ¿no? Entonces va cambiando la tendencia, también va cambiando mucho dependiendo cómo van cambiando los gobiernos. Por ejemplo, aquí en México, en el gobierno anterior teníamos una tendencia de 138 en su último año. En el posicionamiento teníamos una posición de 138 sobre 180 y pues en el cambio del gobierno fue disminuyendo. Sin embargo, otra vez tenemos tendencia a la altura, otra vez, a irnos ubicando un poco más lejos, como fue este año, que ya subimos 2 puntos en comparación de los últimos 2 años que habíamos tenido una posición de 124. En el 2022 tuvimos una posición de 126, donde obviamente también hicimos ahí una contribución con esta parte de la falta de tratamiento del crimen organizado, ¿sí? Pero pues obviamente va generando muchísimas cambios y también muchas estabilidades, ¿no? Por ejemplo, veíamos aquí Uruguay, que siendo el país de América Latina con más índice de integridad, donde se posiciona de una mejor manera o se percibe de una mejor manera, más íntegra, pues también ha ido disminuyendo ese posicionamiento, ¿no? Entonces, en los últimos años, pues ha subido muchísimo y esto es un poco preocupante porque sigue siendo de todas maneras el país menos corrupto de América Latina en una posición 27. También, pues, Chile ha hecho algunos avances en regularización con respecto a ponerle un poco de fin a la corrupción, a penalizar la corrupción, por lo cual también ha ido pues con un desarrollo de integridad un poco mayor a lo que podemos ver, por ejemplo, del otro lado, que tenemos a Guatemala y a Venezuela. Pues obviamente toda la parte, no hay una percepción de Venezuela positiva con todo el conflicto que ha traído el gobierno del presidente Maduro, ¿no? O sea, una percepción, como lo veíamos, una percepción política, pues que obviamente afecta demasiado y que pone a Venezuela en un lugar donde pues la credibilidad es casi nula. Recordamos, estoy en un posicionamiento de 180 y pues ha estado ya casi en los últimos lugares, ¿no? Entonces, esto que trae, pues obviamente que la inversión extranjera pues no quiera estar en estos países, no tenga una buena repercusión. Y la confianza en los negocios, la confianza en los gobiernos, limite este relacionamiento, limite una buena posición a nivel de querer mantener, ¿no? O dar un ejemplo hacia la integridad. Por otro lado, pues aquí también quiero mostrar qué es el impacto, cuál es el impacto que ha tenido Latinoamérica. Lo primero que quiero mostrar es el promedio que tiene Latinoamérica al 2022. Pues es un promedio rojo, estamos en una posición de 43 de 100, o sea, el 43%, ya saben, ¿no? 100 es aquí lo más íntegro y nosotros nos alejamos cada vez más, ¿no? Entonces, es un posicionamiento que ha traído a América Latina muy estable. La verdad, no hay muchos cambios. Eso también nos pone en un muy mal posicionamiento porque quiere decir que no se fortalece la integridad, no hay un buen trabajo por disminuir estos índices y obviamente eso nos va restando credibilidad, ¿no? De integridad a nivel a nivel mundial. Entonces, pues estos impactos que ha traído en Latinoamérica esta falta de integridad o esta percepción de falta de integridad, pues es que no estamos tomando medidas contundentes para combatir la corrupción. Como lo decía, no hay un avance, no hay algo que estemos mostrando que esté cambiando la tendencia. Entonces, pues obviamente esto se refleja o se percibe más bien como pues un país o una región que no toma medidas para combatir la corrupción. No hay un fortalecimiento de las instituciones públicas, lo que facilita las actividades de criminalidad organizada. Esto ya fue
en resultado en lo que les comentaba que salió para el año 2022, donde el punto más álgido fue la percepción sobre la criminalidad y cómo se está manejando de una forma inapropiada la seguridad. Esto pues tiene un impacto también en la debilidad de la democracia y el respecto a los derechos humanos. No hay igualdad de la democracia a nivel de la corrupción política, pues ha debilitado mucho, no se tienen muy claros, a pesar de que somos países que tenemos sistemas democráticos, pues se deja en tela de juicio qué tan democrático puede llegar a ser cuando pues hay compra de votos, hay abusos de poder que pues limitan esa democracia y la opacan. Y eso obviamente también se ve reflejado en pues, que no hay un buen respeto por el derecho humano a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, ¿no? Tenemos problemas ahorita muy marcados con la migración y inmigración, pues movilizaciones de gente muy complicada. Creo que ha sido un problema muy fuerte en los últimos 2 años en Latinoamérica de cómo se está tratando de migrar hacia Estados Unidos con todo lo que socialmente está trayendo esto, obviamente vulneración a los derechos humanos en ese tipo de travesía, pues un aumento de la inseguridad, una falta de gobernabilidad por parte de los gobiernos que no permiten pues, la retención de su gente que necesita estar saliendo y migrando. Y pues obviamente por la falta de recursos lo hacen de una manera inapropiada y pues eso está generando problemas sociales, problemas a nivel mundial, a nivel pues región, ¿no? Donde está muy descontrolado toda la parte de la inmigración hacia afuera, ¿no? Obviamente se fortalecen las redes criminales cuando no hay un buen trato en la seguridad, cuando no hay un derecho, un respeto por esos derechos humanos. Cuando hay corrupción, pues como veíamos, los dineros son usados en otras cosas totalmente diferentes a los proyectos sociales. Entonces, la seguridad se afecta muchísimo. Hay corrupción en las entidades policíacas, en las entidades de investigación. Entonces, esto pues obviamente ayuda a que el crimen organizado pueda operar muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, a eso va pegado a que no hay una rendición de cuentas por parte de las instituciones, no hay una influencia significativa de los gobiernos, de los candidatos políticos, con tomas de medidas que contribuyan a esta parte de ese combate por la corrupción, ¿no? Entonces, más bien se convierten en cosas políticas que intentan mostrar o hacer ver más bien otro tipo de cosas, pero pues no hay recursos para el combate a la corrupción. Entonces, pues obviamente esto nos trae unas afectaciones en los grupos marginados de la sociedad, donde, como ya lo he repetido varias veces, no hay educación, no hay salud, hay pobreza y hay impunidad. Casos muy sonados que pegaron muchísimo, pues obviamente desde el 2016 venimos escuchando toda la parte de la operación Lavallato, que empieza por ahí toda la red de corrupción de Odebrecht, donde pues la operación Lavallato recibió este nombre porque era usado para redes de lavandería y gasolineras, donde pues hubo un lavados de dineros por muchísimos millones de dólares, para ser exactos, 357 millones de dólares, que fueron yéndose congelando, donde $1 billón fueron recuperados, pero pues obviamente esto no fue, no hubo pues una entrega hacia las víctimas en sí y obviamente no hay un esclarecimiento
de los recursos ni un trabajo hacia las víctimas, ¿no? Entonces, la Vallata tuvo 115 fases de investigación, 881 solicitudes de cooperación internacional, que pues obviamente eso, digamos que nos ayudó, fue lo que ayudó a que se destapara toda la corrupción que se estaba trayendo a nivel de Latinoamérica. Y esto con toda la red de corrupción que la transnacional Odebrecht traía, ¿no? Odebrecht es una de las constructoras más grandes de Latinoamérica, la cual se vio involucrada en una red de sobornos que pagó aproximadamente 788 millones de dólares para la obtención de contratos en 12 países, donde se involucraron a funcionarios públicos, donde tuvo beneficios por más de 3.300 millones de pesos, y que lastimosamente siguen muchos países pues en impunidad, ¿no? Hasta el año pasado solamente en Perú se hicieron algunas investigaciones, pero recordemos que Perú trajo 5 gobiernos totalmente marcados por la corrupción, y pues a pesar de que ya hoy hay unas investigaciones que han podido esclarecer un poco todo esta red de corrupción, pues recordemos que se destapó por la parte de el suicidio de uno de los presidentes, y pues de ahí hacia acá pues se empezaron a ver todas esta red, ¿no? de corrupción que pues trajo muchísima afectación en América Latina. Y aquí pues podemos ver un mapa que también es de fuente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de cómo fue todo lo que Odebrecht pagó en sobornos a nivel Latinoamérica. Y pues el 80% se lo llevó Brasil, donde se pagaron 349 millones de dólares en sobornos, ¿no? Esto pues obviamente nos deja muy, muy mal parados a nivel de percepción, y pues más que todo por el hecho de que fueron muchísimos países los involucrados, y a pesar de que es un caso que tuvo muchísima cooperación internacional, que ni siquiera en los países de Latinoamérica lo vimos, si no hubiera sido porque pues gracias al XCPA y al DOJ, pues esto salió a la luz, no hubiera llegado a Latinoamérica, y a pesar de que llegó a Latinoamérica, hoy en día hay impunidad en en casi todos los países, y obviamente esto pues no es una buena percepción, ¿no? Entonces, la impunidad nos marca la falta de integridad, y nos marca lo fácil que pudo haber sido esta red de corrupción cuando estuvo apoyada desde las altas esferas del gobierno de todos los países, y hay impunidad en todos estos. Entonces, ¿qué nos deja estos casos como el de Odebrecht? 5 lecciones aprendidas. Una es la importancia de la cooperación de las leyes internacionales. Como lo digo, América Latina no está preparada para combatir la corrupción, no está obviamente preparada para investigar casos como el de Odebrecht, que si no hubiera sido por el FCPA, pues tal vez no hubiera salido a la luz de este trasfondo, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja esa importancia de que hayan leyes internacionales, cooperación de la región, como pues caso que les comenté de Perú, que ya lleva 2 años con un poco más de avance en las investigaciones, pero pues obviamente todavía no hay una recuperación del dinero, o de todo el dinero que se movió por esta red de corrupción, ¿no? La otra lección aprendida que nos deja es que somos una región marcada por la impunidad,
y que no tenemos un reforzamiento de las penas jurídicas que permitan controlar esto, que permitan disminuir que se vuelvan a presentar, porque lastimosamente cuando las personas no ven que hay sanciones, normalizan o imitan el comportamiento corrupto. Entonces, si no hay unas sanciones, si no hay unas penas jurídicas, si no hay una visión de que se está trabajando en tomar esas medidas necesarias para enjuiciar, para condenar, para que se llegue al trasfondo y las personas que son o que se involucraron en estos casos, pues paguen sus penas, ya sean jurídicas, en recuperar el dinero. Pues obviamente esto no se va a mostrar, no vamos a poder demostrar que se está combatiendo de una manera adecuada. Eso también nos deja otra lección aprendida, y es que no hay controles dentro de las instituciones, a nivel organizaciones, a nivel empresas del Estado. Los controles son nulos o se hacen parecer, ¿no? Como que sí se estuviera controlando, pero a la hora del té no hay una muy buena forma de controlar la corrupción. Más adelante vamos a enfocarnos un poquito en cuáles son esas herramientas que ayudan o facilitan el control, pero obviamente esto nos dejó al descubierto que no hay controles y que sí se necesita esfuerzos para que esos controles se creen, se identifiquen esos riesgos de qué es lo que puede pasar y se mitiguen. La otra lección aprendida que esto nos deja es que se necesita un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Obviamente se necesita reforzar toda la parte gubernamental, donde se ponga como ejemplo, ¿no? A nivel corporativo, nosotros solicitamos que haya un integramiento, un top of the top, que es el compromiso de los consejos directivos, y así mismo lo tenemos que hacer a nivel región, a nivel países, ¿no? Ese fortalecimiento de las instituciones democráticas donde haya un compromiso desde la cabeza de los gobiernos, y que ese compromiso pues empiece a permear en todas las instituciones que tienen la responsabilidad social, ¿no? La policía, los centros de investigación, todos los ministerios que controlan los recursos, y obviamente que esto permita fortalecer los países, permita disminuir esa desigualdad social y estas brechas sociales que hoy en día pues, son muy marcadas en Latinoamérica, ¿no? La otra, pues, es que haya una reparación de los daños necesarias. Sí, hay muchísimos daños cuando la corrupción, pues, se escala. Hay dineros que se mal utilizan, entonces se descuidan muchísimas trabajos sociales, y no me refiero con trabajos sociales a pues dar el dinero a las personas, sino más bien en garantizar, ¿no? Que con esos recursos pues haya salud, haya trabajo, haya comida, haya seguridad y haya educación. Entonces, la reparación de los daños es súper necesaria, y estas son como las lecciones que nos deja este caso de Odebrecht en América Latina. Por otro lado, pues lo que nos ha ayudado muchísimo es todos los esfuerzos internacionales que se han tenido. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que es la OCDE, lleva muchísimos años haciendo su pacto del G20, donde él busca esa cooperación de las regiones, donde pone pautas muy claras para mantener la integridad de cómo se debe hacer, de cuáles
el fortalecimiento para combatir la corrupción, donde pues está muy marcado todas las acciones a prevenir, mitigar, combatir y penalizar la corrupción. También, pues, Transparencia Internacional, el Convenio de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues, han sumado sus esfuerzos, se han sumado a sus esfuerzos para que haya un desarrollo económico correcto, haya un relacionamiento comercial correcto, donde la integridad sea un parámetro para la relación comercial que se pueda generar dentro de los países, ¿no? Entonces, hay muchísimos esfuerzos internacionales, pero pues vuelvo a tocar el tema de que no son solamente esos esfuerzos de que se quedan en papel, sino que pues se necesita socialmente del esfuerzo de todos por ese combate a la corrupción, y eso es un cambio cultural de que no normalicemos la corrupción, ¿sí? Entonces, la OCDE también marca 3 pilares importantes donde lo que busca es proporcionar esa responsabilidad de políticas o guías para el diseño de una estrategia de integridad. Esto lo hace en 3 pilares importantes. El primero es la cultura, y esto es para hacer inaceptable socialmente la corrupción, donde todos los actos de corrupción se vean como algo que socava la sociedad, que causa daños, y donde cada vez podamos ser menos tolerantes a que se realicen estos actos, ¿no? Una reducción bueno, más bien un sistema de gestión o de control donde se permita reducir las oportunidades por comportamientos corruptos, y esto lo que va enfocado es a tener sistemas de denuncia claros, sistemas de gestión del riesgo de corrupción bien evaluados, bien identificados, obviamente con acciones o tratamientos muy claros para su mitigación, y sistemas obviamente de sanciones, sistemas de investigación, y pues un trabajo de capacitación y concientización muy claro que refuerce toda esta parte de cultura. La parte de rendición de cuentas, pues es que las personas se hagan responsables de sus acciones, que se hagan responsables de lo que les corresponde para la contribución de la cultura y el sistema, y que pues haya una transparencia en esa rendición de cuentas, donde todas las transacciones sean totalmente transparentes, donde todos los involucrados dentro de una relación comercial o dentro de un proyecto, para hacerlo más específico o un poco más vago, pues sea muy claro, no todo sea totalmente trazable. 1, 2, donde cada quien asuma su responsabilidad de una manera adecuada, y esto no solamente en la responsabilidad que tendrían en el hecho de rendir esas cuentas cuando se les mande a llamar, sino más bien de rendir esas cuentas frente a la responsabilidad que tienen en ese fortalecimiento, en esa transparencia o en este marco de integridad en lo que tiene que estar inmerso todo el relacionamiento o todas las acciones o todas las actividades que se desarrollan en el objeto social de una compañía, ¿sí? Por otro lado, lo que quiero ver yo o mostrarles es cuáles son las contribuciones a nivel empresarial que se buscan. Y aquí marco con esta frase que es que del 10 al 30% de la inversión en un proyecto de construcción es financiado con fondos públicos y puede malgastarse debido a una mala gestión y corrupción. Entonces, esto pues vuelve a colocar ahí red flags sobre cómo se están gestionando los proyectos, qué se debe hacer, cuáles estas acciones que se necesita para garantizar ese relacionamiento comercial, ¿no? Entonces, como administradores de proyectos, como parte de una empresa, debemos garantizar ese relacionamiento comercial, y ese relacionamiento comercial empieza por una alineación a los valores y a las políticas que la organización tiene.
toda organización tiene unas políticas, tiene unos valores establecidos y tenemos que garantizar que pues ese relacionamiento comercial, esas actividades, esa realización de un proyecto está marcada dentro de esos valores donde se está haciendo con conductas íntegras, donde también conocemos con quién nos relacionamos, ¿no? Ahí en este relacionamiento con quién es súper importante y entran dentro de esta parte de los sistemas que hablábamos aquí. Entra algo muy importante que se llama el due diligence y es un proceso que nos ayuda a mitigar los riesgos de con quién nos relacionamos. Entonces, ese due diligence es una evaluación de con quién nos relacionamos y cómo vamos a estar evaluando que esas relaciones están durante todo su ciclo marcadas y dentro de nuestros valores, ¿no? Marcadas por esa integridad que la organización tiene establecida, ¿no? Entonces, obviamente, ¿eso a qué nos lleva? A que tengamos una conciencia, una cultura de cero tolerancia al soborno o a la corrupción. Y para ser cero tolerante, pues tenemos que primero saber identificar muy bien los escenarios de corrupción y tener una conciencia muy clara de que pues no debemos tolerar absolutamente ningún acto de soborno. Para eso, pues me parece importante traer a colación cuáles son las formas más comunes de la corrupción. ¿Y esto por qué? Porque como comentaba, es muy importante la parte de la identificación. Entonces, si nosotros conocemos qué puede presentarse dentro de un proyecto, pues es muchísimo más fácil poder identificarlo y poder tratarlo. Las organizaciones sí tienen que tener un compromiso ante esos marcos de integridad. En sí, hoy en día hay una normativa muy clara está marcada en el Sistema Nacional Anticorrupción y es la Ley de Responsabilidad, la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde marca muy claro cuáles son las cosas o las pautas que tengo que, como organización, traer o mantener como mínimo para la integridad, ¿no? Pero es bien importante que pues conozcamos qué se puede presentar, cómo se presenta la corrupción, ¿no? Para que asimismo al identificarla, pues nos hagamos, sea más fácil poder actuar frente a hacia esos actos, ¿no? Entonces, una parte pues es el desvío de los recursos, en donde pues tiene que estar muy claro, muy documentado, tener una muy buena trazabilidad cómo están entrando en los recursos, ¿no? Esta imagen es un poco más hacia el gobierno, pero esto es totalmente aplicable a las empresas pequeñas, ¿no? O sea, hay alguien que pone los recursos, hay alguien que paga unos impuestos por esos recursos, ¿no? Hay una contribución o se hace una destinación para una obra, para lo que sea, socialmente o por decir, ¿no? Dentro de los proyectos, pues hay unos recursos, hay unas corridas financieras o hay establecido ciertas cosas en las que tienen que desarrollarse el proyecto para que llegue a su fin y pues obviamente no puede haber un desvío de recursos porque eso va a, a, a tener un trasfondo en el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hacia nivel de los proyectos sociales, pues cuando hay un desvío de recursos, pues se va quedando entre los funcionarios, los contratistas, y a la hora del té, pues nos termina pasando lo que pasó en la línea 12 del metro, ¿no? Entonces, proyectos sociales que se quedan, pues, costosísimos para la nación, porque, pues, obviamente el dinero sale de los contribuyentes, y son ellos que al final, pues, terminan pagando los platos rotos de que por aquí se haya quedado en la mitad de los recursos, ¿no? Entonces pasan lo que nos pasó en la línea 12, donde pues obviamente los que tienen que verse afectados pues es esos mismos contribuyentes, ¿no? Y seguimos diciendo, no, esa parte de los funcionarios donde pues hay una impunidad, no hay una repatriación, una recuperación de los daños y obviamente pues eso
tiene una afectación social, ¿no? La otra muy común es el soborno, donde se ofrece, el soborno tiene una particularidad y es que puede ser de entrada y puede ser de salida, entonces terminamos pagando porque se realicen las cosas para agilizarlo. También ahí entra toda la parte de los pagos de facilitación, ¿no? Entonces dar dineros para que todos los proyectos sean mucho más rápidos. Pues, y esto, pues, incentivando ahí la parte de los sobornos hacia, pues, muchas entidades, ¿no? Gubernamentales, como puede ser, pues, el pago de licencias, de construcción, para evitarnos multas, aceleramiento de muchísimas cosas de las que las cuales no deberíamos estar pagando, ¿no? Pero el soborno en sí es este pago de algún bien financiero o no financiero para tener un beneficio eh, para la persona o para una organización, ¿no? Entonces, pues el soborno está muy, muy marcado hoy en día, pues hay muchísimos esfuerzos para que pues, no se tengan que estar dando coimas para poder estar llegando a un resultado de un proyecto social, ¿no? O de un proyecto organizacional. Aquí la otra forma más común es el abuso de funciones y esto pues va muy limitado a que muchas veces en la parte de los proyectos hay un abuso de funciones muy grande y se espera también ahí que haya o se detengan muchísimas cosas de los proyectos para también tener alguna de estas, o soborno o desviación de recursos. Entonces, muchos funcionarios públicos pues abusan de sus funciones, abusan de su poder para tener algún beneficio propio y pues obviamente eso primero le va quitando o le resta confiabilidad a las instituciones y segundo pues se terminan desviando recursos al fin y al cabo porque el dinero de los proyectos queda o hay que tener que o se va una parte, ¿no? a ese pago de abuso de poder. La otra, pues, es la obstrucción a la justicia. Obviamente no hablábamos también, ¿no? de cómo no, pues, se limita esa parte de justicia y hay muchísima obstrucción. Tampoco es muy claro, no hay una forma de denuncia o se denuncia y no pasa nada, ¿no? Que por eso también se va restando esa confiabilidad en las instituciones y la gente por eso no denuncia, ¿sí? Porque pues no es claro esta parte de obtener una respuesta positiva a algún caso cuando es denunciado. La otra parte, pues, es la colusión, donde, pues, era lo que hablábamos, ¿no? El que no tranza no avanza, entonces todos hacen una colusión para que a cada uno le toque un pedazo del pastel, pero a la hora pues, termina en unos resultados como este, ¿no? Quedándose en dinero, pero en sí el hecho es que hay una colisión entre diferentes organizaciones, entre diferentes roles que se tienen dentro de los proyectos y pues lastimosamente esto también pues causa ahí unos efectos catastróficos a nivel del resultado social. El nepotismo, que es pues cuando ya no hay una meritocracia, sino pues los puestos se empiezan a llenar por la familia o se va pidiendo también muchas veces pasan, ¿no? Sobornos para ir colocando personas arriba. Muy comúnmente también se ha escuchado mucho del hecho de tener que pagar, ¿no? Porque para conseguir un cargo público y terminan pues pagando dinero por cosas que no son y por poner gente que no tiene la competencia en puestos estratégicos y pues que obviamente también pues va restando confidencialidad. El uso ilegal o la información falsa o confidencial, esto es súper importante. El robo de información hoy en día es una de las cosas
que está muy, muy marcada por todo el trasfondo que esto puede llegar a tener, ¿no? Entonces, el uso ilegal de información es algo que sí tenemos que tener muy, muy, muy presente y esto es algo que se tiene que controlar de una manera adecuada, ¿no? El uso de información es hoy en día muy necesario y eso pues ayuda a fortalecer muchísimo las relaciones comerciales. Y el tráfico de influencias, que pues obviamente ya lo he ido también marcando, pero eso va haciendo o que se vaya moviendo en un ambiente muy, muy corrupto y muy poco ético ese tráfico de influencias, ¿no? Entonces, ir moviendo, ir pagando y ir colocando a las personas apropiadas en puestos donde todo se facilite en una red para la falta de integridad de los proyectos. Ya por último, pues quiero detenerme un poco en la parte de la cultura, siendo esto pues muy importante. ¿Por qué? Porque si no hay cultura, no hay ningún cambio importante. Entonces, hay dos formas que se maneja la cultura de integridad, ¿no? Pero también hay una cifra que es que del 80 al 90% de las personas son volubles de acuerdo a las circunstancias. El 5% siguiente tiene claro el concepto de honestidad y así se pague o le ofrezcan, nunca va a cometer un acto. Y el otro 5 o 10% sí lo va a cometer y no le importa absolutamente nada más, ¿sí? Entonces, esto pues nos deja en la parte de que hay dos comportamientos, ¿no? La condición operante, donde se tiene que reforzar el aprendizaje con refuerzo y castigo. Entonces, incentivo una cultura de integridad y castigo la conducta de corrupción o la conducta de falta de integridad, ¿no? Tengo que aumentar o disminuir la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir en el futuro, entonces obviamente tengo que combatirla, mitigarla y ponerle muchísimos controles y candados para que no se vuelva a presentar. Y lo otro es el refuerzo en la obtención de dinero o poder si las personas usan medios no éticos o ilegales para conseguirlo. Entonces, esto es porque se necesita que sean castigadas y era lo que veíamos, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, ¿no? Como no hubo castigos, como hay impunidad, pues obviamente el comportamiento sigue siendo repetible. Y la otra parte es la observación, donde una persona puede sentirse motivada a cometer un acto de corrupción cuando lo ve, porque imita los patrones. Y normaliza, ¿no? Lo que nos pasa mucho a todos, normalizamos el hecho de pagarle al policía de tránsito una pequeña cantidad para que no nos ponga un comparendo, para que no se lleven los carros al corralón. Entonces es hacernos conscientes y ser observables, ¿no? Entonces, cuando nosotros irradiamos conductas de integridad, estas conductas son las repetibles. Sí, entonces lo que hay que hacer es, pues, en pequeños actos ir contribuyendo a que, pues, se trabaje, ¿no? Por la integridad de las organizaciones, por la transparencia de los proyectos. Y pues esto es lo que yo traía para comentarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Tenemos un par de preguntas para usted. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cree que fomentar los códigos de ética a nivel institucional funcionará para evitar la corrupción? Sí, Brenda. Y la creación de los códigos de ética es el primer paso en la creación de los sistemas que refuerzan la integridad. Cuando creo un código de ética, estoy aclarando las pautas o los lineamientos básicos para que haya una alineación de los valores corporativos, organizacionales. Entonces, el código de ética
obviamente me ayuda en la definición de esos lineamientos. Entonces, sí es bien importante es que dentro de las organizaciones le demos importancia, uno, a la creación, dos, a que esa creación tenga y contemple el relacionamiento comercial marcados a nivel de integridad. Dos, toque temas importantes como el conflicto de interés, toque temas importantes como los recursos humanos de cómo se van a estar captando o cómo se están alineando a la cultura y obviamente que se estén dando pautas muy concretas para el relacionamiento comercial. Obviamente que esté capacitado, concientizado y no solamente a nivel organización, sino con todas las empresas con las que hay un relacionamiento comercial. Entonces, por eso vemos que las empresas hoy en día ponen sus códigos de ética públicos y eso es supremamente importante porque yo tengo que buscar la alineación de todo, ¿no? Hasta de mis consumidores finales. ¿Cómo se relaciona la percepción de la corrupción con el desarrollo económico y la inversión en Latinoamérica? Pues como te lo comentaba y lo comenté dentro de la presentación, la inversión en Latinoamérica está muy marcada por cómo se da esa percepción, ¿no? Si bien hay muchísimo relacionamiento comercial internacional, hay muchos marcos y tratados, hay tratados muy claros en la región para poder pues tener ese relacionamiento comercial, pues los esfuerzos hoy en día están marcados por la OCDE, por Transparencia Internacional, para que estén muy claro las pautas y las empresas y los países tengan un compromiso muy claro por la integridad, ¿no? ¿Para qué? Porque como obviamente lo mostré, no somos un país que estemos brillando por una percepción de integridad, pues obviamente no por eso no vamos a tener relacionamiento comercial entre nosotros o entre los demás países, ¿no? Europeos o asiáticos, sino que pues obviamente hay ciertos compromisos que nos ayudan o que buscan esa alineación para que se vea un poco menos los efectos de cómo está ese posicionamiento en Latinoamérica. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la percepción pública sobre la corrupción? Mira, es bien importante porque los medios nos abren de forma positiva o negativa los ojos, ¿no? Por ejemplo, nos acerca un poco más a lo que está pasando, ¿sí? Nos muestra cómo es el panorama mundial o el panorama de Latinoamérica en este caso, de cómo se está tratando o cómo está afectando la corrupción, ¿no? Entonces, los medios nos han ayudado a identificar, a ver cómo están siendo esos escenarios, pero también nos impulsa, obviamente, a que trabajemos en esa integridad, porque obviamente las redes sociales hoy en día abren muchísimo más ese panorama o posibilitan más, ¿no? A que se conozca, a que la gente lo denuncie. En las redes sociales se han vuelto una herramienta para que la gente denuncie, ¿no? Entonces, cualquier persona toma su celular y graba cuando está siendo víctima de un soborno por una multa, por un agente de tránsito, o cuando va alguna entidad policíaca, por ejemplo, y está violando alguna parte, ¿no? de la integridad de una persona. Entonces, creo que sí nos ayuda de manera positiva, obviamente, porque nos permite denunciar de una manera mucho más fácil, pero pues también nos pone y nos expone más, ¿no? A ver cómo es esa realidad que hoy en día vivimos en Latinoamérica. ¿Qué medidas han tomado los gobiernos y las organizaciones internacionales para abordar la corrupción y mejorar su percepción en su entorno? Como lo mostré, se han marcado muchísimo los esfuerzos por esa G20. Hay esfuerzos, hay
ciertas reuniones que se hacen a nivel del Banco Mundial, de la OCDE, que permitan pues dejar pautas muy marcadas, muy estables, donde hayan esos compromisos de países por combatir la corrupción, por mejorar la integridad y por garantizar un relacionamiento comercial adecuado. Entonces, sí hay muchos esfuerzos, la verdad, pero lo vuelvo a marcar. Creo que los esfuerzos no solamente tienen que estar marcados por estas convenciones o por estos tratados, sino más bien tienen que empezar desde cada persona, desde cada hogar, desde cada empresa, e ir poniendo como esa semilla poco a poco que pues vaya ayudando, ¿no? A que se vayan mejorando esa percepción o que se vaya permitiendo una transparencia un poco más en el relacionamiento comercial. ¿Cuál es el impacto de los escándalos de corrupción y la falta de rendición de cuentas en la percepción pública? Pues el impacto es muy negativo porque no hay una penalización, no hay una penalización. La corrupción socava muchísimo los proyectos sociales, los recursos son usados en cosas que no deben ser. Entonces, socialmente esto impacta muchísimo porque va o sea, va restándole ese fortalecimiento a las instituciones y hace que socialmente no estemos preparados ni para enjuiciar, ni para obligar a las empresas o a las personas que cometen y hacen corrupción a que haya una devolución, por ejemplo, de lo que se toma, de los recursos que se utilizan de manera inapropiada, ¿no? Entonces, pues la percepción es muy negativa, pero obviamente lo que sí es que estamos trabajando o las entidades, como lo comenté, la OCDE, Transparencia Internacional, pues lo que hacen también, hay una transparencia mexicana y hay un instituto de corrupción mexicano, hay un sistema nacional de corrupción que está trabajando en mejorar esta percepción, pero pues obviamente sí requiere de muchísimo esfuerzo y hoy en día no tenemos de una manera positiva como esa percepción, ¿no? La gente lo ve y lo veíamos, ¿no? Estamos muy por debajo, la percepción es muy negativa y eso va sumando, por ejemplo, a la inseguridad, a la desigualdad, a la falta de educación, de salud, de servicios públicos, infinidad. Muchas gracias, Isas, por todas las preguntas. Pues muchísimas gracias a ustedes y fue para mí todo un placer estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando al código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular.